Hola, buenas tardes. Pues en estos días tan complicados que tenemos todos debido a la crisis de la pandemia del coronavirus, bueno, pues me gustaría hacer algún tipo de reflexión, aprovechando este encierro riguroso que nos obliga lógicamente a la situación, y que me gustaría hacer alguna reflexión aparte de los vídeos que estamos haciendo sobre tratamiento de ortodoncia, diagnóstico de ortodoncia, sobre alineadores, sobre las guías propioceptivas, pero también hacer alguna reflexión sobre el núcleo muchas veces de nuestra profesión. Y una de las preguntas que siempre me he hecho es ¿por qué el auge de la odontología? ¿Por qué la población en general se gasta ingentes cantidades de dinero en arreglarse los dientes, mantener su salud oral y mantener una buena estética facial? Las cifras de gasto odontológico en el mundo son absolutamente increíbles. No existen unas cifras ciertas, pero un pequeño cálculo que he hecho casero entre lo que se podría ser Estados Unidos, Norteamérica y parte de Europa, la proporción es apabullante y llega hasta 1 billón con B de dólares al año, entre servicios dentales, pastas dentales, cosméticos dentales, todo tipo de productos y todo tipo de servicios, desde el dentista más sofisticado hasta el higienista dental o el auxiliar, que están unidos a la profesión. Y por tanto, es interesante por qué el auge de la odontología y sobre todo en un momento para reflexionar en que nada volverá a ser lo que era, porque evidentemente esta crisis va a producir una serie de condicionantes y creo que se puede incluso este tema de esta crisis incluirlo dentro de este concepto. Una cosa que tenemos que reflexionar es sobre eso. ¿Por qué la gente le da tanta importancia a la odontología? Pues no hay que hablar de grandes cosas, hay que ir simplemente a darse cuenta de que lo que la gente hoy valora muchísimo porque es la sonrisa, porque la sonrisa es la tarjeta de presentación de todos nosotros. Una sonrisa agradable, una sonrisa bonita, una sonrisa dulce, dice mucho de las personas y también dice lo contrario cuando esa sonrisa no es una sonrisa bien cuidada o no es una sonrisa franca. Y por tanto, esto es lo que hace que la gente hoy se gaste ingentes, vuelvo a repetir, cantidades de dinero en implantes, en carillas, en ortodoncia, etcétera, en mil cosas. Y creo que por tanto es interesante hacer una reflexión sobre esto, por qué la gente gasta tanto en odontología, por qué los dientes en realidad son tan importantes. Es más, ¿por qué los dientes son importantes para masticar y la gente no gasta dinero para masticar, sino que gana sobre todo el dinero, como veremos después, en estética dental? Y por tanto es importante hacer una reflexión sobre, porque afecta a toda la comunidad odontológica. La comunidad odontológica es inmensa, y como vuelvo a repetir, no solamente estamos hablando de odontólogos, técnicas de laboratorio, higienistas, es todo un mundo. Y hay veces que pocas veces la gente reflexiona por qué esta macro, esta macro cantidad de productos, de servicios, por qué existe esta auténtica hipertrofia de las clínicas dentales en todo el mundo y de los servicios dentales. Es decir, ¿por qué los humanos gastamos tanto dinero en salud bucodental y en estética de la sonrisa? Aunque el primer punto ya podría ser este. ¿Realmente gastamos dinero en salud bucodental o gastamos dinero en estética de la sonrisa? Aunque todos sabemos que evidentemente hay una relación estrecha entre salud bucodental y estética de la sonrisa. Es decir, este binomio siempre de salud bucodental y estética de la sonrisa lo vamos a tener siempre presente, pero en mi opinión, realmente el auge de la odontología viene sin ninguna duda de las necesidades estéticas que tienen las personas en la boca, más incluso que de la necesidad que tiene de comer o de masticar. A mí me gusta mucho esta definición, una nueva definición de la salud bucodental, que es una definición de la Federación Dental Internacional, y esta definición de la salud bucodental de la Federación Dental Internacional yo creo que ha sido poco conocida o poco difundida, y es capital, porque muchas veces los pacientes, yo siempre digo un poco de broma, que aquellos pacientes, sobre todo los padres, que no quieren pagar la ortodoncia, siempre te hacen la típica pregunta, que es un poco una pregunta retórica. Bueno, doctor, ¿y esto al final es por salud o es por estética? Es más,
Yo que soy médico, además de dentista, bueno, pues los médicos durante nuestra formación una de las deformidades que tenemos precisamente es esta, darle poca importancia a todo lo que sea estética y creer que lo más importante es la función o que lo más importante es la integridad morfológica, desconociendo que esta estética muchas veces supone función y supone integridad morfológica. Entonces muchas veces lo digo eso, porque los padres muchas veces preguntan, ¿es por estética o es por función? Como si la estética fuera una cosa accesoria a la salud bucodental. Y por eso me gusta mucho esta nueva definición de la Federación Dental Internacional. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la salud es más que la ausencia de enfermedad. Es decir, la salud es mucho más que la ausencia de dolor o de molestias. La salud es un nuevo concepto que está relacionado con los derechos humanos, la democracia, la justicia, el libre reparto de la calidad de vida en todo el mundo y, por tanto, la ascensión de la salud, la conexión entre salud y derechos humanos tiene hoy una gran importancia a la hora de su redefinición. Por tanto, tenemos en principio el derecho al grado máximo de la salud. Es triste decirlo en estos momentos en que existe un colapso muy grande en los hospitales, en los servicios públicos de salud, en que la población está pasando realmente una situación muy crítica y precisamente por eso este día estaba reflexionando sobre esto y me vino a la cabeza esta reflexión odontológica. Es decir, que entre los derechos que tenemos es el derecho al acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades a disfrutar del máximo de salud que se pueda analizar. Y después, lógicamente, también la salud abarca las libertades, libertad de derechos sexuales, de derechos reproductivos, sin ningún tipo de injerencia. Y por tanto, podremos decir que este concepto nuevo de la Organización Mundial de la Salud nos habla ya de un estado de adaptación al medio, tanto de biológico y sociocultural, al estado fisiológico de equilibrio, al equilibrio entre la forma y la función del organismo, a la alimentación y también, muy importante, a una nueva perspectiva biosocial. Y por tanto va a haber una integración sanitaria, digamos, o de salud del individuo con el medio. Bien, pues básicamente cuando hablamos de odontología, bueno, pues yo muchas veces cuando hablamos de derechos, no solamente el derecho a la salud, sino de derechos en general, de derechos humanos, siempre recurro a la famosa pirámide de Maslow. En la parte básica tenemos las necesidades básicas o fisiológicas que necesitamos para ser felices. Estos días, desgraciadamente, tenemos comprometidos muchas personas tienen comprometidos los que están infectados o los que incluso están ahora en la UCI muriendo, tienen comprometidas estas necesidades básicas de vivir y las necesidades básicas fisiológicas. La segunda es la seguridad de nuestra familia, la seguridad de nuestros hogares, la seguridad de nuestras ciudades. Después tenemos las necesidades sociales, de la relación social con los demás, digamos no con exactamente nuestro círculo íntimo, sino un aspecto más amplio de necesidad social. Y después tenemos una necesidad fundamental, que es sentirnos queridos y sentirnos apreciados. La autoestima, el que nosotros nos digamos a nosotros mismos que valemos. Eso es la autoestima, es decir, el sentirse pleno, y esa plenitud puede llegar con lo que ella se llama autorrealización, que es cumplir tus sueños o tus objetivos en la vida. Realmente si tú tienes buscar un sentido para tu vida y ese sentido llevarlo a cabo. Por tanto, si todos esta pirámide de Maslow lo podemos ver con una perspectiva más historiográfica y desde los esclavos en la época de los faraones, posteriormente la esclavitud en el continente negro, lo que ha ocurrido en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y desgraciadamente lo que aún sigue ocurriendo hoy, bueno, muchas veces esta escala de derechos humanos y de derechos, por tanto, después al derecho a la salud, va a estar reñida con la dignidad de las personas y la adquisición de estos derechos. Pues recuerden, por ejemplo, este es el Hospital de los Reyes Católicos, un antiguo hospital, uno de los hospitales que más tiempo estuvo a lo largo de la historia como hospital. Empezó en 1497, se construyó con el
dinero de la toma de Granada y prácticamente acabó cerca del 1955. Por tanto, aquí es donde podemos ver cómo muchas veces esta dignidad, esta protección a la salud era ya prioritaria, pero en otras circunstancias mucho más gravosas y mucho más. Por tanto, en esta nueva perspectiva biosocial hablaremos de un estado de salud y un estado de enfermedad, la necesidad de mantener una función fisiológica y muy importante, y aquí en esta tercera rueda es la que quiero insistir, que es la rueda de la función psicológica social y de la adaptación a nuestra sociedad y la adaptación al medio. Y por tanto vamos a tener, vamos a tener en el estado de salud el no tener dolor y tener una función correcta. La función fisiológica comprende hablar, masticar, reír, tragar. Y todo esto va a estar generado por una salud y un bienestar. Va a haber una serie de factores determinantes, una serie, como es evidentemente el sustrato genético, los factores biológicos, el medio ambiente social donde el individuo se está moviendo y el acceso también a la salud. Evidentemente no es lo mismo vivir en España pues que vivir en algunas partes de los países deprimidos. Y después existen otros factores moderadores que también son propios muchas veces del medio ambiente o del individuo, como puede ser la edad, la cultura, el marco de referencia, muy importante que después comentaré, el nivel socioeconómico y las experiencias y las expectativas, es decir, la concordancia entre lo que el individuo quiere y lo que realmente se puede llegar a obtener. Y por tanto, en esta perspectiva podríamos resumirlo en que la ausencia del dolor y una buena función nos lleva a un estado de salud clásico. La buena función fisiológica que hemos comentado en el área bucosocial y después también es importante lo que llamamos la capacidad de autoimagen satisfactoria. La autoimagen satisfactoria es crucial. Y esta autoimagen satisfactoria a lo largo de los tiempos estuvo muy ligada ¿a qué? A los cánones estéticos. Es decir, todos tenemos un derecho a la autoimagen y por eso hoy se protege tanto todo este derecho a autoimagen, incluso con las leyes de protección de datos. El derecho a la autoimagen está relacionada con la autorrealización, con la autoestima y también con las relaciones o nuestras relaciones sociales. Y en realidad, cuando nos vemos a nosotros mismos, tenemos que recordar que realmente somos tres. Somos el que nosotros creemos que somos el que la gente cree que somos y después somos el que realmente somos. Por tanto, esta triple característica de cómo nosotros nos vemos es muy interesante. Y muchas veces, pues es cuando nos vemos un espejo realmente, no es un reflejo exactamente de la realidad de nuestra percepción. Por tanto, podríamos decir que en la odontología, todo el mundo, claro, evidentemente, hablar, masticar, reír, deglutir, tragar, el carácter proprioceptivo, todas estas necesidades básicas o fisiológicas, bueno, pues pueden ser y son muy importantes, masticar, pero pensemos qué pocas veces problemas dentales conducen a no poder hablar, qué pocas veces reales conducen a no poder masticar de manera continuada, a no poder deglutir, a no poder tragar, etc. Sin embargo, el gran problema hoy de la odontología, en mi opinión, es las relaciones sociales y las relaciones de autoestima. Y estas relaciones de autoestima es lo que favorece más la odontología. Lo que más afecta, en este caso, arrimo el ascua a mi sardina, que es la ortodoncia, lo más importante que ofrece la ortodoncia a la población general no es dolores de articulación o no tener problemas para masticar o no problemas para comer, no. Lo más importante que ofrece la ortodoncia es una mejora de la calidad de vida de los individuos. Y por tanto, sentirse con un bienestar con la propia autoimagen, sentirse satisfecho de autoimagen y lo que yo llamo, o me he inventado esta palabra, libre expresión facial emocional. ¿Qué significa? Pues que cuando yo quiero expresar una emoción, por ejemplo, la risa o la alegría, no tenga ninguna coartada
en este caso de una mala sonrisa o una sonrisa que me avergüence o una sonrisa que no me guste enseñar o unos dientes que no me gusten enseñar y por tanto me coarte esa libre expresión facial. Evidentemente los cánones estéticos han funcionado durante toda la vida. Hoy que decir que la sociedad está hiperculturizada y frívolamente se preocupa en exceso de su cuidado, bueno, pues puede que sí, pero fíjense ustedes a lo largo de la historia de la humanidad, desde las escarificaciones de las tribus negras hasta las tribus mayas, los aztecas y los toltecas, que se hacían incrustaciones, como pueden ver ahí, de piedras preciosas en los dientes, o la utilización de polvo de arsénico en la Francia, en la Francia de los reyes de Luis XIV y Luis XV, los pies horriblemente deformados de las geishas, en fin, todo ese tipo de alteraciones en la piel, en el pelo, en los dientes, en las manos, en los dedos, todo eso es simplemente por esa pasión que tiene el ser humano por la modificación de la estética facial y también por dar un aspecto único y un aspecto exclusivo. Pero además de esto, la función psicosocial de la sonrisa es también la autosatisfacción. Y hay otro elemento muy importante. ¿Qué ven ustedes en estas fotos? Bueno, pues en estas fotos ven ustedes una serie de artistas sonriendo, con una sonrisa, pues, digamos, luminosa, con unos dientes bonitos, con unos labios carnosos, pero lo que traduce esta sonrisa son varias cosas a nuestro inconsciente. Traduce felicidad, traduce éxito, traduce todo lo que los parámetros de nuestra sociedad actual, para bien o para mal, buscan. Es decir, que la sonrisa no es solamente nuestra tarjeta de presentación. La sonrisa es una tarjeta que muestra el grado de felicidad y de triunfo social y de triunfo vital que han tenido diferentes personas en la vida. Por tanto, podemos empezar a reflexionar sobre esto y ver que hay una íntima relación entre el valor emocional de la sonrisa y la autoimagen satisfactoria. Es más, yo estoy convencido que cuando un paciente emocional, ¿qué es un paciente emocional? Es aquel que viene a la consulta buscando no arreglar un problema puntual en su boca, sino que lo que busca este paciente es que a través de una nueva sonrisa, a través de un nuevo tratamiento de estética, sobre todo de estética, de esta boca, ese paciente vaya a tener una mayor autoconfianza en sí mismo y a su vez mejore con esa autoconfianza las relaciones sociales. Pensemos pues en una cena, en una comida, en enseñar en la sonrisa abiertamente, etc. Y por tanto, este valor emocional, sonrisa y autoimagen son claves. Por tanto, tres palabras tenemos que unir, como me ha parecido emocional, para poder empezar a entender por qué tantos pacientes, incluso en momentos de crisis, incluso en países con unos desarrollos económicos bastante limitados, acuden a las consultas y hacen realmente hacen grandes inversiones para ponerse unas carillas, una ortodoncia y conseguir la sonrisa que desean. Por tanto, vamos a hacer una pequeña reflexión aprovechando que el virus nos ha obligado a estar en casa y nos permite eso leer más. Yo les recomiendo que lean bastante ensayo y filosofía, que no estén todo el día viendo Netflix, que está muy bien, pero es interesante leer. Y por lo tanto vamos a hacer una pequeña reflexión basada en tres puntos. La primera, en qué sociedad estamos. En segundo, el valor de la autoimagen en odontología. Y el tercero, el valor del neuromarketing o qué puede aportarnos el neuromarketing en esta perspectiva biopsicosociológica de la sonrisa. ¿En qué sociedad estamos? Bueno, pues en una sociedad en que de repente realmente la diapositiva esta está hecha hoy, en pleno ya mes de abril, y realmente tendría que poder decir en qué sociedad estábamos, porque realmente lo que ustedes ven ahí, que es una maqueta del virus, del coronavirus, realmente nos ha cambiado todo. Y puede que incluso esta horrible pandemia llena de sufrimiento y dolor no sea una casualidad, sino una causalidad.
No una casualidad de Dios, ni del destino, ni de ningún hado, sino una causalidad para que paremos y hagamos una reflexión como seres humanos. Es decir, recordemos que pasamos de una época como la que estamos ahora tristemente viviendo, una época de esclavitud, una época en que muy pocos controlaban el devenir y el futuro de muchos, es decir, una época, pensemos en la época de las esclavitudes, cuando la máxima aspiración de los individuos era vivir como podían e intentar no sufrir. Durante la larga Edad Media y sobre todo en la zona de influencia católica y cristiana, bueno, pues hubo una idea de la salvación. Yo me eduqué de acuerdo a mis padres y especialmente a mis abuelos y mis bisabuelos, en que había un concepto muy claro. El concepto muy claro, como decía Santa Teresa de Jesús, que nuestra vida era una mala noche en una mala posada. Es decir, que cuanto más sufriéramos en este mundo, mejor sería nuestro futuro en el paraíso eterno, es decir, en el cielo. Es decir, había una especie de compensación. Cuanto más sufriéramos aquí, mejor sería nuestro futuro. Bueno, el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, que él dijo hace más de 100 años, realmente se parece que se ha cumplido en los últimos años y la sociedad parece que haber dado la espalda, no digo ya a Dios, sino a la religión, incluso ya ni siquiera eso, a cualquier tipo de meditación. ¿Y qué es lo que quiere la gente hoy? Bueno, pues el común de los mortales quiere lo que siempre quiso, pero quizás hoy más descarado. Quiere la felicidad aquí y ahora. El problema de la felicidad aquí ahora es que la felicidad se ha comercializado. Es decir, no hago la crítica de que debamos ser felices. Yo, de hecho, a mis hijos la pregunta clave que siempre le digo es, ¿sois felices? Y cuando no seáis felices, me avisáis. Entonces, no, el problema no es la felicidad, el problema es cómo se han revertido este concepto de felicidad llevándolo hacia la sociedad de consumo. Y por tanto, en este momento, la sociedad de consumo nos atrapa y nos convierte en que solo somos un número. De hecho, estos días pues veremos cómo ahora nuestra vida va a cambiar, estamos confinados, no se puede ir a las compras, no se puede comprar nada, etcétera, y como todo va a cambiar y también nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas superfluas en que estábamos metidos. Decía Tocqueville que desde el momento en que los hombres pierden la esperanza de vivir, y la Catedral de Santiago una eternidad, y la Catedral de Santiago es un buen ejemplo cuando uno llega al pórtico de la gloria y ve aquella maravilla del maestro Mateo explicándonos los tres elementos básicos del pórtico, el infierno, el cielo y en el medio los apóstoles y Dios, el Pater, en todo su esplendor, pues nos explicaba de una manera muy sencilla, muy diascálicamente, que es como se llama esta interpretación religiosa, pedagógica de la religión, pues nos explicaba rápidamente cómo era el mundo. Era muy sencillo, había que vivir, en un momento determinado había que morir, había que vivir de acuerdo a los preceptos de los 10 mandamientos y la ley de Dios, y después de la muerte nos esperaba un paraíso o un castigo en función de cómo habíamos vivido. Por tanto, las cosas eran muy sencillas. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora, al perder cualquier esperanza de vida, de eternidad, cualquier creencia en el más allá, la gente está dispuesta a obrar como si fuera a durar un día con esta locura que nos invade a todos. Por tanto, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Pues estamos viviendo en una sociedad posmoderna, por lo menos estábamos viviendo, lo que llamamos una sociedad bica, una sociedad que es volátil porque todo cambia, lo que hoy es de moda mañana ya no está de moda, lo que hoy vale ya mañana no vale, incierta, nunca esta palabra de bica ha sido tan real como hoy, no sabemos en este momento, nadie de los que me están escuchando a día de hoy sabe lo que va a ocurrir en el mundo, no en su país, en el mundo en los próximos 2 o 3 meses. Una sociedad muy compleja y sobre todo una sociedad ambigua, en que ya no existen normas claras, ni siquiera existen marcos de referencia. Y esto crea un complicado, yo que soy padre de 5 hijos, pues crea muchísimas complicaciones a la hora de escoger el tipo de educación que se le puede dar a los hijos. Porque podemos
el problema yo siempre lo expreso de esta manera. ¿Qué nos ha pasado a los padres? Pues a los padres de nuestra generación nos han cambiado las reglas del fútbol en el descanso. En la primera parte del fútbol el partido fue normal, con las reglas habituales del fútbol, y de repente al llegar la segunda parte nos dicen que no, que ahora a partir de ahora el árbitro nos avisa que se van a jugar la segunda parte con las reglas del baloncesto. Esa es la sensación, yo que hablo con muchos compañeros y padres, que tenemos todos. ¿Y por qué? Porque estamos en una sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua. Y de hecho, la gran cantidad de ansiedad que hay en la población, el consumo desenfrenado de antidepresivos y ansiolíticos, está generado básicamente por la dificultad de los individuos de adaptarse a esta sociedad. Los que hemos vivido en Galicia, los que hemos estado en ciudades, pueblos pequeños, yo pasé mi niñez en Cambados, pues veíamos cómo era la vida en los pueblos pequeños de Galicia, era impresionante, era 4 tipos de movimiento. Un gallego hace 50 años, estos son datos estadísticos, un gallego hace 50 años no solía desplazarse más allá de 25-30 kilómetros de su pueblo. Por tanto, yo recuerdo, por ejemplo, cuando que yo trabajo en Orense, y yo recuerdo hace unos 30 años, 20 años aproximadamente, perfectamente como había pacientes que yo le decía en Orense, tienen que ir a la Facultad de Odontología para hacerse alguna radiografía especial, etcétera. Dicen, hombre, qué bien, porque así vamos a conocer Santiago de Compostela. Esto era lo que era la sociedad en que vivíamos. Por tanto, esta felicidad que, como digo, está muy mediada por el consumo, bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar. Y si quieren reflexionar sobre esto, yo les recomiendo a un gran filósofo francés, Gilles Lipovetsky, que a mí prácticamente es uno de mis filósofos actuales preferidos, y dentro de eso de recomendarle El imperio de lo efímero, que es precisamente me gustaría ver qué opina Lipovetsky sobre todo este problema del coronavirus, pero me gustaría que supieran el tema del libro Lo imperio del efímero o El aire del vacío, que retratan muy bien nuestra situación y nos ayudan a poner en contexto lo que después voy a hablar de la odontología. No me estoy yendo por vale. Dice Lipovetsky que nos hemos convertido en unos auténticos hiperconsumistas. El hiperconsumo ha creado una sociedad de moda, de fantasía y seducción. Todo tiene que ser nuevo, todo tiene que seducirnos, todo tiene que ser bello, y está organizado a través de la euforia del presente. Eso lo vemos en las compras del sábado por la tarde. Y por tanto la renovación permanente. A mí me hace muchas veces gracia el Corte Inglés aquí en Santiago de Compostela, cómo están todo el día cambiando dentro del Corte Inglés, o por lo menos cambiaban las diferentes secciones para dar esa imagen de renovación constante y permanente. La gente huye hoy de lo viejo, la gente huye hoy de todo lo que sea innovación. Y lógicamente lo que ha producido esto es que se ha producido un auge de la frivolidad. Por eso ha aumentado mucho, paradójicamente, a pesar de la crisis económica, ha aumentado mucho el mercado del lujo, por el que el auge de la frivolidad pues aparece una revolución en la imagen de las personas. Y aquí es donde empezamos a ver también la conexión con las redes y con los medios sociales. Por tanto, el valor de la autoimagen, que después lo vamos a conectar con el valor de la sonrisa, es algo que cambia radicalmente. Las dos bobadas más grandes que se dijeron en la historia de la humanidad fue esta: la belleza está en los ojos del que mira y la belleza está en el interior. Dos bobadas como una casa. La realidad hoy no solamente no es que sea una bobada esto, es que se ha convertido en justo lo contrario. Es decir, la belleza ahora está en las redes sociales y la belleza está o se busca a través de hacerte una foto con un selfie y retocarte con Photoshop. Hoy más que nunca la gente está obsesionada con la autoimagen. Por tanto, lo que hablábamos del estado de salud, de enfermedad, de la función psicosocial, de la capacidad de adaptación, el no tener dolor, la buena función, algo muy importante es la autoimagen satisfactoria. ¿Y la autoimagen satisfactoria a qué está ligada? Pues está ligada al marco de referencia. ¿Y qué es un marco de referencia? Es
aquel conjunto de normas, hábitos de vida, leyes, en fin, con las que nosotros nos formamos, criamos y crecemos. Por lo tanto, los marcos de referencia de cada uno de estos nuestros van a ser muy diferentes según quién sea nuestra familia, los valores que nos han inculcado, quiénes son nuestros amigos, en qué nivel socioeconómico nos movemos, qué tipos de actividad tenemos. Y por tanto, el marco de referencia es muy importante. ¿Cuál es el marco de referencia de los jóvenes? Pues hoy el marco de referencia de muchos jóvenes es Instagram, es Facebook, etcétera. Y el móvil se ha convertido en algo que supera con creces la idea de un teléfono, incluso de un teléfono inteligente. ¿Por qué es tan importante la autoimagen? Porque la autoimagen es la representación mental que cada uno de nosotros obtiene de sí mismo. Y tampoco tiene que ser objetiva, es la que nosotros creemos que tenemos. Es decir, ¿y qué es lo que es muy importante? Pues lo que ponemos aquí, una definición simple de lo que representa la autoimagen, perdón, de una persona, es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que crees o que la gente piensa de sí? Por tanto, por eso hoy es tan frecuente que la gente tenga una doble personalidad en las redes sociales, truque sus fotos o cambie sus fotos, que cuente o se haga fotos en circunstancias determinadas. Se forma una vida ideal y una vida de prótesis alrededor de toda esta situación. Y es importante la autoafirmación porque siempre que nosotros decimos yo soy o yo no soy así, siempre vamos a vernos en un espejo de esa manera. ¿Y eso en qué acaba produciendo? Pues acaba produciendo que es la responsable de que yo pueda decir yo puedo o yo no puedo. ¿Y cuánta gente se queda en el camino simplemente porque tiene una mala imagen de sí mismo, tiene una visión distorsionada de sí mismo, tiene no un complejo de inferioridad, a mí no me gusta esa palabra, pero sí que tiene una especie de una infravaloración de sí mismo y al revés, vean en ese deportista con una capacidad impresionante de autoafirmación, donde a pesar de no tener pies, bueno, pues se ha convertido en un corredor de pista. Y por tanto es el responsable esta autoimagen de decir puedo y no puedo. Y esto es importante como ortodoncistas y como dentistas transmitírselo a los pacientes, pero a los pacientes no a los chicos, a los padres. Decirle a los padres que muchas veces los pacientes es mucho más importante mejorar la calidad de la cara o de la estética de la cara, porque realmente eso es salud. Es muy importante estas dos cosas. Por tanto, ¿cuál es el marco de referencia que manejan mis hijos? Bueno, pues el que manejan todos sus compañeros. El marco de referencia muchas veces es esto. Y permítanme que les cuente una anécdota personal y una pequeña broma, porque creo que es interesante y también ayuda a distender un poco esta charla. Bueno, podemos pensar que como padres podemos poner puertas al mar, podemos poner vallas al mar, podemos evitar todo este tipo de frivolidad, especialmente en nuestros hijos, ¿a través de qué? Bueno, pues a través de una correcta educación. Tanto su madre como yo creo que le hemos dado una educación muy basada, evidentemente, en la cultura, como nuestra auténtica prótesis de inmortalidad, y muy basada también en determinados valores sociales, pero eso no quita para que ocurra lo que ocurre. Y la mejor mejor que una reflexión filosófica que le podría hacer ahora, le voy a contar una cosa. Estábamos el otro día cenando en un restaurante, estaba cenando con 4 de mis hijos y de repente, pues en la mesa de al lado estaba Paquirrín, es decir, el hijo de la Pantoja. Muy simpático, por cierto. Y mis hijos, como locos, se pusieron porque querían hacerse una foto con él. No tuve más remedio, como pueden ver ahí, de hacerme una foto con Paquirrín, que resultó además ser muy simpático, y con mis hijos. Es decir, para que vean ustedes que en este pequeño ejemplo de unos chicos con un nivel cultural y social bueno, y con una buena, creo que por parte de su madre y por parte mía, con un inculcamiento de valores adecuados, sin embargo, vea un poco lo que hoy representa la popularidad, las redes sociales y todo lo que conecta con Internet. Por eso también es verdad, y lo pongo aquí, por eso también creo que es verdad que es un absurdo
hacer disquisiciones filosóficas como eso de que la belleza está en el interior y cosas así. Lo que tenemos que hacer realmente es procurar que estos pacientes, que son pacientes nuestros, tanto del servicio de la Universidad de Santiago de Compostela, de nuestra clínica, estos pacientes tengan la mejor estética facial posible, el mejor tratamiento dental y estético posible, y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, procurar, como en esta paciente, pasar de una situación en que esa paciente iba a tener un problema importante de relación a través de con sus compañeros a tener una estética facial, o pacientes como esto que acaban teniendo una buena estética. Este es uno de nuestros objetivos. Uno de nuestros objetivos es precisamente esto, más que andar con disquisiciones filosóficas en ese sentido. Y también lo digo porque no lo sé con exactitud, pero me da la impresión por la forma del labio y la prótesis que se le ve, que Joaquín Phoenix, por ejemplo, pues también era un paciente fisurado, casi lo garantizo. Y bueno, recordar que un paciente fisurado como esto, pues fíjense a dónde llegó como un actor que es muy atractivo muy atractivo y que realmente ha tenido. Yo de hecho incluso creo, lo digo como anécdota, que el papel de Joker que lo ha hecho magníficamente y que le valió al Oscar, precisamente algo tendrá que ver el sufrimiento que seguro que tuvo este actor cuando era joven con las diferentes cirugías y con la malformación de su cara hasta conseguir el óptimo resultado que lograron, supongo que ortodoncistas y cirujanos. Por tanto, si seguimos con esto y seguimos con Lipovetsky, con el imperio del efímero, pues volvemos a hablar del narciso cool. Es decir, hoy aparece el narcisismo femenino y masculino, aparece el hiperconsumo y la voluntad de seducir. Es decir, la seducción aparece como uno de los grandes valores hoy de la hipermodernidad. El culto a la seducción pues incluye todo tipo de tratamientos para aumentar aquellos elementos corporales que tienen un marcado tinte sexual, como por ejemplo los labios anchos y biprotrusivos, los dientes grandes y blancos y también ligeramente biprotrusivos. Pues estoy preparando ahora un seminario, creo que muy curioso, me parece interesante, que va a ser la relación que existe entre la biprotrusión dental, la ortodoncia, la craniometría, la cefalometría y el racismo. Creo que va a ser interesante. Y esto también es una reflexión un poco filosófica para intentar por qué los pacientes quieren hoy los dientes protruidos, por qué quieren los dientes grandes, por qué quieren los labios gruesos. Precisamente porque además ha habido, esto también lo voy a explicar en ese vídeo, un cambio en los parámetros estéticos. Es decir, este hombre hipermoderno, light, que también ha transmitido a su hijo esta cultura light. El niño que no se le pueden poner aparatos de ortodoncia porque le duelen. El niño porque pobre hijo mío que le van a poner un aparato ahora. Toda esta cultura light ha hecho también exorcizar el envejecimiento y por tanto todo lo que sea envejecer hay que ocultarlo. Hay que intentar detener los procesos naturales de envejecimiento. Y paradójicamente, por eso estoy un día tan triste como hoy, que se está alcanzando uno de los picos de fallecidos por coronavirus aquí en España. Bueno, pues en este momento, por eso decía yo que todo lo que estamos hablando es la sociedad donde estábamos. Estamos haciendo una especie de reflexión, pero veremos en qué sociedad nos desemboca todo esto. Incluso podríamos hablar en que existe un cambio también en los tiempos hipermodernos el cambio entre la comunicación frente a la obsoleta imposición. Es decir, pues antes la imposición era no comas carne porque de cerdo, porque ya veo Dios te lo prohíbe, y hoy no comas carne de cerdo por tu salud porque tiene mucho colesterol. En fin, pues todo este cambio es el cambio social que afecta. Y el tercer punto muy interesante es el neuromarketing. ¿Qué tiene que ver el neuromarketing con todo esto? Pues en mi opinión tiene mucho que ver. Bien, la neurociencia, la fisiología, la neurofisiología ha experimentado un salto cualitativo que va mucho más allá del electroencefalograma y a través de elementos como la resonancia magnética funcional y de otros elementos se ha conseguido pues
una auténtica revolución en la interpretación de las imágenes. Es decir, que una de las cosas que nos ha enseñado hoy, aparte de las patologías, una cosa que nos ha enseñado desde el punto de vista de la psicología, la resonancia magnética funcional y otras técnicas, ha sido de poder localizar lo que pensamos. Cuando una madre está abrazando o besando a su hijo, pues ver las partes del cerebro que realmente vamos a llamarle así para que se entienda, porque no son contrastes o también se hace por consumo de glucosa, pero vamos a llamarle que se encienden para entendernos. Es decir, qué partes se encienden cuando vemos determinados estímulos, desde de todos los estímulos. Por ejemplo, es muy gracioso porque a todos nos gusta más o creemos que nos gusta más la Coca-Cola, pero cuando realmente vamos a hacer el estudio nos damos cuenta que nos gusta más la Pepsi-Cola. Lo que pasa es que la Coca-Cola está está más asociada, como veremos después, a nuestro tipo de consumo. Pero realmente cuando tomamos Pepsi-Cola se estimula más los centros de placer o la satisfacción que cuando tomamos Coca-Cola. En resumidas cuentas, podríamos decir, para hacer un estudio muy sencillito, que el cerebro tiene una parte básica que está formada por el tronco, por el cerebro reptiliano, que es con el que comemos, respiramos, deglutimos, hacemos todas nuestras funciones automáticas, el límbico emocional y por último el córtex o racional, que como saben ustedes fue más o menos del tamaño de una servilleta de papel que cubre el resto del cerebro y que fue magníficamente descrito con las técnicas de Argento de plata por don Santiago Ramón y Cajal y le dieron el premio el Nobel en 1906. Bueno, más allá de todo esto, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que todos los seres humanos estamos pensando siempre en la parte racional, en la corteza, en que somos muy superiores a los animales o incluso a los primates por esta capacidad de razonamiento que nos da el córtex. Pero la auténtica realidad es que el sistema límbico o el sistema emocional es demasiado potente, ocupa demasiado en nuestra vida. Y así, por ejemplo, las grandes decisiones de nuestra vida, si tener pareja o no tener pareja, si casarnos o no casarnos, si tener hijos o no tener hijos, dónde vivir o dónde no vivir, lo tomamos con el tema emocional. Es decir, que las grandes decisiones, y estos días lo vemos en la televisión, todas las tragedias relacionadas con el coronavirus no son más que tragedias emocionales. Es decir, hay un componente muy fuerte de emoción en todos estos días que hace que las personas se comporten en vez de como individuos, como una especie de manadas. Aunque es un experimento único, porque es una interconexión, porque ese comportamiento colectivo que podemos ver en el WhatsApp y todo eso no es más que este comportamiento colectivo, pero con individuos viviendo cada uno en su casa, porque realmente se genera una masa y esa masa es por la conexión que existe telemática. Tenemos la parte consciente de la parte inconsciente y después tenemos una parte subconsciente donde es el disco duro, donde sentimos las emociones, los comportamientos, los hábitos, la memoria permanente y por tanto esta parte subconsciente es muy, muy, muy importante y es muy poderosa, es decir, regula mucho o controla mucho el resto de nuestro cerebro. Me gusta mucho este libro de Daniel Kahneman que le dieron el premio Nobel de Literatura, aunque realmente es de psicología, pensar lento, pensar rápido. Y Kahneman nos viene a decir que hay dos sistemas. Un sistema 1, que es un sistema rápido, que es un sistema emocional, y pues un sistema 2 más lento, más deliberativo, más lógico, y por tanto estos dos sistemas los vamos alternando, recordando que el sistema 1 lo utilizamos muchísimo, el sistema 2 lo utilizamos muy poco, el sistema 1 consume menos actividad cerebral y el sistema 2 consume más actividad cerebral y nos produce más fatiga. ¿Qué ocurre? Que el problema está que el sistema 1, que es con el que nos manejamos normalmente, está lleno de prejuicios, de falsas percepciones, del estereotipo e incluso de lo que conocemos como efecto halo. Y además es muy fácil confundirse y de engañar. El sistema 1 es rápido, inconsciente, automático,
decisiones diarias cuando vamos a la compra y compramos, no estos días que estamos haciendo colas en los supermercados y casi hacemos más racionalmente la compra, digo, en nuestra vida normal anterior a esta. Y por tanto, esto es muy importante porque los pacientes, la parte emocional va a tener un gran peso. ¿Y por qué es importante en odontología? Porque tenemos dos pacientes, vuelvo a repetir, paciente racional, paciente que acude a la consulta, tengo un problema, una urgencia, solucióneme esto. Me duele aquí, por favor, soluciónemelo en el menor tiempo posible y con el menor coste posible. Paciente emocional, doctora o doctor, quiero cambiar mi sonrisa porque, bueno, he tenido un cambio en mi vida, me he divorciado o cualquier situación que se ha roto la pareja, ahora tengo una nueva pareja o quiero tener una nueva pareja y quiero hacer un cambio en mi vida y ese cambio incluye también una nueva sonrisa que siempre quise. Por tanto, los pacientes emocionales no compran lo que necesitan, sino lo que desean. Es decir, esto es un concepto muy importante que también usa el mercado del lujo. Nadie entra en Louis Vuitton a comprar un bolso que necesita, en realidad entra a comprar un bolso que desea. Y por tanto es importante porque si nosotros tenemos un paciente periodontal y este paciente periodontal necesita un tratamiento periodontal prolongado, además con muchas visitas, muy tedioso, en que el paciente vaya a cumplir mucho, entonces la manera que tenemos que hacer esto es dirigirnos ¿a quién? ¿Al córtex o al sistema límbico? Pues tenemos que ir a la parte racional o la corteza. Y esta parte racional va a decir la frase clásica de y si no se hace este tratamiento, usted va a perder sus dientes. ¿Por qué? Porque en la parte racional, las dos cosas que más tenemos los humanos miedo, y lo vemos estos días mucho, es el miedo a perder, mucho más que a no ganar. Tenemos pánico a perder. Por eso los seguros de vida hablan de esto y por eso, por ejemplo, pues cuando uno va a un casino, pues va a utilizar las fichas o cuando el Corte Inglés, volviendo otra vez al ejemplo del Corte Inglés, empezó hace muchos años, uno de sus claves, una de sus propagandas famosas eran y si no le gusta le devolvemos el dinero. Entonces, pues esto siempre es así. Sin embargo, cuando hablamos de un tratamiento cosmético, hay que dirigirse al sistema emocional o límbico del paciente. ¿Por qué? Porque dentro de esa decisión va a estar la emoción, que comprende tres elementos fundamentales y que hay que entender en este caso durante el estudio del tratamiento de ortodoncia. La autoestima, la felicidad que va a suponer la nueva sonrisa al paciente y el feeling o el sentirse bien. Cuando alguien se compra un bolso de lujo o un elemento de lujo, ¿para qué esa gente se compra cosas de lujo innecesarias? No a partir de ahora, digo antes. Bueno, pues simplemente por el sentirse de otra manera. Es decir, y esto también está relacionado con la compra emocional y con el efecto halo. Otro de los elementos interesantes es preguntarnos si somos uno o dos. Realmente, pues ustedes miran, ¿pero qué me está contando aquí David? Pues claro, soy uno, soy David. Pues no, en realidad somos dos, porque yo me hablo a mí mismo. Si hay alguien que te habla a ti mismo, bueno, pues es que somos dos, porque yo tengo la capacidad de hablar con esa persona, que en realidad soy yo mismo. Es decir, que de hecho una de las grandes ideas de las religiones, uno de los pequeños trucos de las religiones, es hacerte creer que esa otra persona es Dios. En realidad eres tú mismo, es como el Pepito Grillo del cuento de Pinocho. Y este Pepito Grillo del cuento de Pinocho sí que tiene una cosa interesante, y es que tiene una alimentación un poquito diferente a ese otro yo que eres tú mismo. Y esto sí es interesante. Por ejemplo, yo muchas veces cuando discuto eso con mis hijos les explico que dependiendo de cómo sea el discurso, parece como si el discurso viene hacia mí o viene hacia el otro. Cuando el discurso es más un discurso de tipo ético, moral, religioso, el sermón de los sábados o de los domingos en la iglesia, etcétera, parece como si ese discurso fuera a ese otro. ¿Y qué es ese Pepito Grillo? Pues este Pepito Grillo no es más que alguien que nos está intentando explicar rápida y sencillamente la vida y nos lo hace por un criterio de asociación. Y esto lo utiliza el neuromarketing. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes le digo la chispa de la vida,
todo el mundo está pensando en Coca-Cola. Si le digo en una manzana, están con un mordisco, están pensando en Think Different, están pensando en Apple. Si están pensando en Nike, en la marca, pues están pensando tú lo puedes hacer o ya, o hazlo. Es decir, quiero decir que todos estos sistemas de asociación nos van a intentar. Y por tanto, es importante todo esto porque va cerrando el círculo para entender el tema del valor de la sonrisa. ¿Por qué los pacientes están dispuestos a pagar por esta sonrisa? Lo primero, porque somos, ya lo decía Aristóteles, animales políticos. Lo segundo, porque tenemos un marco de referencia cambiante. En mi época, yo tengo 59 años, mis compañeros de clase, tenía un compañero de clase que me acuerdo que le faltaba un central. Y no pasaba nada, faltaban dientes, los dientes estaban apiñados, nadie llevaba ortodoncia y no pasaba nada. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues esto, ahora lo que ocurre es que la sociedad de consumo, lo que crea se llama ceguera de carencia, técnicamente. ¿Qué quiere decir ceguera de carencia? Pues que en este momento, hace años, todos vivíamos sin ningún móvil y vivíamos tan ricamente. De repente nos quitan el móvil ahora mismo y ya no digo estos días que estamos confinados, me refiero en la situación normal. Lo mismo está ocurriendo estos días. Fue muy duro empezar la cuarentena en casa y ahora la gente pues ya se va acostumbrando. Es decir, y esto es lo que ocurre, el marco de referencia es lo que nos va a indicar. Efecto Pigmalión, y muy importante. Cuando la gente niega las capacidades de la gente atractiva o guapa, no voy a hablar ahora de esto, lo que es diferencia entre atractivo y guapo, es absurdo, es decir, bobadas. La belleza está en el interior, el ojo, estos son tonterías. Vale. Bien, por eso tanto no estoy hablando solo de belleza, hablo también de atractivo. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Es los niños más simpáticos, más guapos o más atractivos en el colegio, sin darse cuenta los cuidadores o la profesora, le presta más atención. ¿Qué hace el niño? Como el niño es muy simple en la forma de pensar, dice, si a mí me prestan más atención, es que yo valgo más que el resto de mis compañeros. Y entonces lo que ocurre es que esos niños desde el principio, además justo suelen ser niños pues, más simpáticos, atractivos o más guapos, bueno, pues esos niños van desarrollando una determinada personalidad que para bien o para mal suele darle más seguridad en la vida en el futuro. Esto es algo parecido al efecto halo. El efecto halo es que por una sonrisa, por una manera de vestir, por unos gestos, nuestro famoso Pepito Grillo, nuestro pequeño inconsciente nos dice, nos da atributos de esas personas que no se guardan relación ni que son verdad. Es decir, por ejemplo, vemos a estos dos chicos que están debajo de una sábana y automáticamente nuestro Pepito Grillo, en vez de decir dos chicos agradables y simpáticos debajo de una sábana, nos dice, estos chicos son atractivos, tienen éxito, tienen salud, tienen juventud, tienen un buen estatus, tienen proactividad, son sexualmente muy atractivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se llama efecto halo. Es decir, es un detalle psicológico muy interesante en que nosotros es una especie de confusión cognitiva en que a esa persona, sea por ejemplo George Clooney, le vemos su sonrisa atractiva y nuestro Pepillo Grillo ya nos está diciendo que además es joven, que tiene un alto estatus social, que es amoroso, que es inteligente, que tiene éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso pues la gente compra las botas de Messi, aunque Messi no está incluido en las botas. Por eso compra la raqueta de Rafa Nadal, aunque Nadal no va a jugar por ti, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Pepito Grillo actúa de una manera civilina utilizando un procedimiento muy sencillo y rápido de asociación. Y esto es por lo que hasta aquí quería llegar, esto es por lo que la gente viene a la consulta, porque la gente ve esta foto y no está viendo dientes blancos alineados, lo que está viendo es gente feliz, gente que ha tenido éxito en la vida, gente que ha tenido éxito social, gente que tiene los parámetros que todo el mundo hoy aspira de esa felicidad construida por la sociedad de consumo. Y por tanto esto es interesante porque volvemos a recordar
que cuando un paciente viene a colocarse muchas veces unas carillas y en unos dientes que previamente están sanos, sí, que tienen un color que ya no es exactamente el blanco España, pero bueno, que el paciente se empeña en ponerse esas carillas a pesar de la salud de sus dientes, y las carillas muchas veces suponen no solamente desgastar el diente, sino que van a suponer un cuidado extra de la boca, el no poder comer determinados alimentos, el de llevar una férula a una guarda todas las noches, el estar pendiente de tus carillas todo el día. Pero ¿qué ocurre? Que hay que recordar que el paciente que viene a ponerse unas carillas no es un paciente que necesite unas carillas en muchas ocasiones. Es un paciente emocional que quiere y desea las carillas, pero en realidad podríamos decir que no las necesita. Es algo parecido, yo lo comparo a los zapatos de tacón, especialmente a los zapatos de tacón de alta gama. Aquí le hago un poco de propaganda a Jimmy Choo. Pues es lo mismo cuando alguien ve unos Jimmy Choo, lo primero que puede estar pensando en que, bueno, que si se pone un Jimmy Choo, efectivamente va a tener problemas de columna, va a tener problemas en el pie, se va a producir una... Pero realmente cuando a una persona están hablando de zapatos de tacón y ve en internet a lo que se refiere, está hablando de esto. Es decir, ¿de qué está hablando? De que el 80% del precio real de ese zapato es la sensación de cómo la persona, en este caso una mujer, la sensación que tiene cuando está sobre esos zapatos. Es decir, que este componente de emoción, este componente extra de emoción que tiene además los productos de lujo, son un poco por lo que nosotros podemos vender muy bien en odontología la sonrisa y por lo que los pacientes, incluso haciendo un esfuerzo muy grande, están dispuestos. Y por tanto, recordar que la tecnología actual, de eso me hablaré en otro vídeo digital, sobre pacientes emocionales y racionales, esto es muy importante en la consulta. Y es importante porque los pacientes emocionales representan aproximadamente un 80%, perdón, representan un 20% de los pacientes que tenemos en la consulta. Pero ojo, porque representan el 80% de nuestros beneficios. ¿Qué significa? Significa que muchas veces en la consulta no se trata tanto de aumentar el precio o el coste del tratamiento, sino que ver qué tipo de pacientes tratamos unos profesionales, incluso dentro de la misma consulta, y otros profesionales. ¿Por qué? Porque los pacientes emocionales presentan muchísimas ventajas a los pacientes racionales. Y esto es importante porque si nosotros queremos vender a un paciente emocional, jamás podremos vender con estas fotografías, jamás podremos vender con las de arriba. Sin embargo, podemos vender con las absurdas fotografías de abajo. Nadie se cree en las fotografías de abajo, donde una chica se ha comprado un pantalón 25 tallas más grande para hacerse la foto, o esta otra chica, que está monísima y súper joven, lleva la báscula que debe ser para pesar a su novio. Es decir, mientras que las de arriba son unas más racionales, explicando el adelgazamiento real de esos pacientes, pero el problema es que cuando estos anuncios no van dirigidos nunca al córtex, van dirigidos al sistema límbico. Nadie se va a hacer una dieta con estos anuncios, nadie se va a hacer una dieta con estos anuncios, y sí la gente se hace dieta con estos anuncios. Vuelvo a repetir, anuncios absurdos de chicas ya muy jóvenes de por sí que están haciendo una especie de absurda dieta. ¿Y por qué? Porque estamos dirigiéndonos hacia la emoción, hacia lo que realmente nosotros queremos. Y por tanto, esto es un tema muy interesante, para que veamos este concepto dental o este concepto de por qué los pacientes están dispuestos a tratar. Y también quería acabar con el objeto terapéutico, ¿cuál es el objetivo terapéutico en ortodoncia? Bueno, en medicina el objetivo terapéutico estadístico, si a nosotros nos doliera la rodilla, este objetivo sería describir una curva de Gauss y por tanto le pediríamos al médico ni que fuéramos a correr los 100 metros con Bolton, sino que le pediríamos una media, no una mediana, una media de funcionamiento normal, andar en bicicleta, correr algo, andar, etc. Y tampoco querríamos, lógicamente, que después del tratamiento de nuestra rodilla acabar con un bastón o acabar en silla de ruedas. Por tanto, la media es lo que nosotros buscamos reconstruir
o buscamos siempre en el caso que cuando acudimos a un... Si fuéramos así en ortodoncia, utilizaríamos los índices de necesidad de tratamiento, el IOTN. Estos índices de prioridad de tratamiento nos dicen que hay una población pequeña que tiene la oclusión ideal, menor del 5%, perfecta, que no necesita ningún tipo de ortodoncia. Y ya a partir de aquí, pues vamos viendo pacientes. Las pacientes que vemos en el medio son pacientes con una irregularidad media, un poco de sobremordida aumentada, apiñamiento inferior, en fin, son esos pacientes que son los pacientes más frecuentes. Y ya en los extremos presentarían en el otro lado de la oclusión ideal, nos encontraremos con los pacientes con grandes problemas, apiñamientos, clases 3, dientes supernumerarios, en fin, toda una serie de problemas. Es decir, que si nosotros ahora revisamos el objetivo terapéutico estadístico, nos vamos a ver por diferentes países, por diferentes situaciones, lo que es normal en el resalte, en sobremordida, lo que es un apiñamiento, etc. Pero esto no es muy válido. Y esto me gustaría reservar para acabar con esta diapositiva. ¿Por qué? Porque hoy, en base a que los criterios que acabamos de comentar son criterios de tipo estético, los pacientes lo que quieren es conseguir un objetivo terapéutico ideal. Es decir, es como si el paciente quisiera tener la parte de delante, la idealidad, y somos nosotros los responsables, a su vez, de buscarle la correcta oclusión, de buscarle el correcto alineamiento, correcto engranaje y el correcto funcionamiento de su articulación temporomandibular. Por tanto, vamos a buscar función, vamos a buscar estética y vamos a buscar también salud periodontal.